El mito popular suele agrupar todo bajo una sola etiqueta emocional. Se dice: no digas el nombre de Dios, no jures, no blasfemes, no lo uses en vano, como si el Tanaj hubiese producido una prohibición homogénea, universal y abstracta que se resume en una regla de etiquetas verbales. El Tanaj no lo legisla así, queridos alumnos. El Tanaj distingue fenómenos distintos porque entiende que el lenguaje no es un adorno, es un acto moral. Por eso, cuando habla del nombre de Hashem, no lo hace en una sola categoría, sino en varias. Hay uso en vano del nombre, hay juramentos, shevuah, un juramento, y también hay votos, hay neder, nedarim, hay maldición del nombre con el término kalel, que es maldición o desprecio, como transgresión extrema, y también hay profanación del nombre, hilul, vaciamiento o profanación, que puede ocurrir incluso por nuestra conducta. Si uno confunde estas categorías, fabrica supersticiones y culpas indiscriminadas. Si uno las separa, recupera la precisión torática. Cada fenómeno tiene una forma textual, un contexto, un destinatario y también gravedad, y el Tanaj no permite que el predicador carismático convierta una distinción jurídica en un arma de control. En este tema, por lo tanto, la tarea es trazar fronteras y delimitar lo que verdaderamente está hablando el Tanaj. Vamos a definir qué es usar en vano, qué es jurar, qué es maldecir el nombre y por qué no son lo mismo, aunque se rocen en el mismo campo sagrado. El punto de partida es el pasuk de los Aseret Hadibrot, los 10 enunciados, que suele traducirse como no tomarás el nombre de Dios en vano, en el Sefer Shemot capítulo 20 verso 7 y el Sefer Devarim capítulo 5 verso 11. En hebreo se dice Lo tisa et Shem Hashem Elokeija lashaf, que es no llevarás o no elevarás el nombre de Hashem, tu Elohim, hacia lo vacío o lo vano. Aquí aparecen 3 elementos que determinan la categoría. En primer lugar, el verbo tisá, que es elevar o llevar. Shem es el nombre divino. Y 3, la shaf, que es vacío, falsedad o inutilidad. El Tanaj no está diciendo simplemente no pronuncies el nombre divino. Lo que está diciendo es no cargues el nombre en un acto que es shaf, es decir, no cargues el nombre en un acto que es vacío o que es falso. Esa formulación apunta a algo más específico que la palabra prohibida. Apunta a la instrumentalización del nombre para sostener una mentira, para sostener lo falso, lo vacío o lo manipulativo. Por eso en el Peshat el uso vano del nombre divino se acerca más a la noción de invocarlo para legitimar un engaño, un falso testimonio, una falsedad o una ligereza sacrílega. No es lo mismo que jurar en sí. Es jurar o invocar de modo shaf, de modo vacío, de modo falso. El propio pasuk añade una razón jurídica, porque no limpiará Hashem al que lleve su nombre lashaf, su nombre en vano. Es decir, el texto toma bien en serio la gravedad de poner el nombre como sello de lo falso. ¿Se imaginan cuántas personas están cargando kitrugim negativos en sus almas, no solamente por la idolatría, sino por invocar el nombre de Hashem a través de intermediarios, en iglesias, en centros religiosos mesiánicos, donde, según se invoca el nombre de Hashem, pero también el nombre de intermediarios y otras cuestiones idolátricas? Ahora, comparemos esto con el fenómeno de juramentos. El Tanaj no prohíbe todo juramento como si fuera impuro por sí mismo. De hecho, el Tanaj reconoce juramentos como práctica real y en ciertos pasajes se menciona jurar por el nombre como forma de declarar lealtad o verdad. La clave es que el Tanaj evalúa el juramento por su veracidad, su fidelidad y su contexto. Por eso encontramos prohibiciones explícitas sobre jurar falsamente. Lo tishaf u bishmi la sheker.
no jurarán por mi nombre para falsedad, dice el Sefer Vaikra capítulo 19, verso 12. Aquí observen que el texto no dice no jurarán, dice no jurarán para falsedad y añade, Ve hilalta et shem Elokeja, y profanarás el nombre de tu Elohim. Esto es crucial porque muestra cómo se conectan las categorías sin confundirse. El juramento falso es a la vez una forma de uso en vano, un shav y un sheker, y una forma de profanar el nombre, pero sigue siendo una categoría específica, jurar falsamente. En términos del Tanaj, el juramento puede existir como acto solemne. Lo prohibido es el juramento mentiroso que usa el nombre como garantía para poder mentir, una garantía de mentira. La cultura popular, en cambio, simplificó esto diciendo que jurar es una blasfemia y así borró la distinción que el texto sí hizo, lo cual era específicamente jurar en vano. La maldición del nombre, por otro lado, como ya aprendimos, no es un uso en vano, ni un juramento en falso. Es un acto verbal extremo de desprecio y maldición dirigido a Hashem, que en el Sefer Vaikra capítulo 24 aparece como un caso legal paradigmático. Ve yekalel, y maldijo, ligado ad Hashem, ligado al nombre divino. Aquí no se trata de invocar el nombre para sostener una falsedad o una mentira. Se trata de atacar el nombre con una maldición directa. Su forma es completamente distinta. No es shav, es decir, no es vacío, ni tampoco es sheker, que es falsedad, sino que maldición. Por eso su gravedad textual es máxima. No es un uso indebido funcional del nombre, es una agresión verbal contra el centro del pacto. En términos morales, un uso en vano puede ser ligereza sacrílega o manipulación. Un juramento en falso es mentira solemnizada. Pero la maldición del nombre es ya implicar un odio verbal que busca invertir lo sagrado. Son diferentes grados y diferentes cualidades que debemos aprender y mantener en nuestro repertorio de conceptos. Luego está el término profanar el nombre, que tiene una peculiaridad decisiva. Puede ocurrir por palabras o también por conductas. El Tanaj habla de quien profana mi nombre cuando la conducta del pueblo hace que el nombre sea despreciado por las demás naciones, ridiculizado o tratado como vacío ante los demás pueblos. Aquí aparece el verbo halal, que es profanar o vaciar, que no siempre se limita a decir algo. Puede ser vivir de tal modo que el nombre sea vaciado de su santidad en el espacio social. En términos de lógica tanají, esto es enorme, porque el nombre no se profana solo por pronunciarlo mal, se profana cuando la vida contradice lo que el nombre representa. Por eso los profetas gritan contra el culto vacío, porque la incoherencia también profana. Esto no es idéntico a un uso en vano del decálogo, aunque puede incluirlo. Es un campo mucho más amplio. ¿Por qué? La reputación de la soberanía divina se degrada cuando quienes dicen pertenecerle viven en injusticia. Así, el uso en vano es un tipo de profanación también. Es un efecto mucho más amplio. Ahora, para distinguir con claridad, sin dividir en subtemas esto, para que no quede cada una de estas situaciones en temas largos, porque no conviene perder tanto tiempo en este tipo de temas, lo que voy a hacer, y lo más conveniente, es fijar una matriz conceptual siempre fiel al texto. Por ejemplo, la shav, que es el uso en vano, se refiere al nombre llevado hacia el vacío o la falsedad. El juramento, conocido en hebreo como shevuah, es un acto de lenguaje solemne que puede ser legítimo o ilegítimo según la verdad. Un juramento falso, bishmila sheker, es un juramento corrompido que profana. La maldición del nombre, que la del nombre, es un ataque verbal directo. La profanación, el hilul, es el vaciamiento de la santidad del nombre por palabras o conductas, y el Tanaj no mezcla estos conceptos como si fueran lo mismo. Recordemos, cada cosa significa cuestiones diferentes que debemos aprender. Ahora bien,
¿por qué la cultura popular, las ideologías, las religiones y el sincretismo suele mezclar todo? La respuesta clara es porque en muchos sistemas religiosos posteriores, además de ser ignorantes, el objetivo no es la precisión textual, sino la producción de un tabú general. Por ejemplo, no menciones, no cuestiones, no discutas. Esto es muy conveniente para ellos. Se crea una sacralidad frágil que depende de la censura, no de la verdad. Pero el Tanaj tiene otra visión completamente diferente, como pudimos darnos cuenta en esta clase. El nombre es santo no porque sea impronunciable por fragilidad, sino porque es el sello de la verdad. Por eso el problema principal del uso en vano no es la fonética, es el contenido moral. Tomar lo santo para sostener lo vacío es un error. En el Tanaj el pecado no es decir una sílaba, el pecado es convertir el nombre en una herramienta de mentiras, de manipulación o también de desprecio. Y esto explica por qué el decálogo usa tizá, que es llevar o elevar el nombre. ¿Y esto qué implica? La imagen es de cargar el nombre como bandera. No cargues esa bandera sobre un vacío. No cargues ese nombre cuando tu religión va en contra de los principios fundamentales de Hashem. No uses el nombre como respaldo de tu teatro y de tus mentiras y de tus dramas. Esto nos permite desmentir otra suposición popular, que uso en vano significa únicamente decir el nombre casualmente. Esto es un mito. Muchas personas dicen, es que si lo pronuncio voy a ser condenado. ¿Condenado por qué? El Tanaj en su Peshat apunta más a lo judicial y lo social, los juramentos, los testimonios, la legitimación de actos e invocaciones. El nombre en el mundo torático es garantía de verdad, por eso no lo llevarás lashav, es decir, no lo elevarás al vacío. Es en esencia una prohibición contra convertir a Hashem en cómplice de tu falsedad. Esto coincide con Vaikra 19:12, que dice, no jures por mi nombre para mentira. Y coincide con la lógica profética, no uses culto para encubrir justicia. Es una ética de integridad. El nombre no se usa como un maquillaje. Ahora bien, esto no significa que no puedas utilizar el nombre para bendecirlo, para alabarlo y para pedir e invocar su presencia. Claro que se puede hacer, siempre y cuando no estés cargando una ideología completamente mentirosa y no caigas en idolatría o sincretismo. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasa con la maldición del nombre y la maldición en general? El Tanaj distingue maldecir a Hashem del fenómeno de maldecir a autoridades humanas, como por ejemplo maldecir a un juez, a un líder, a un maestro o a personas que no tienen nada que ver con nuestra familia o el pueblo de Israel, que también aparece prohibido en la Torá en los registros específicos, déjenme decirlo. Ese dato nos enseña que el Tanaj comprende la maldición como violencia verbal con consecuencias sociales. Maldición destruye el orden, recuerden. Cuando la maldición se dirige al nombre, destruye el orden más central y fundamental, el fundamento del pacto principalmente. Por eso el caso de Vaikra capítulo 24 se trata con severidad máxima, no porque Dios se ofenda, sino porque la sociedad bajo el pacto no puede sobrevivir si el centro principal es verbalmente destruido. Y respecto a juramentos, el Tanaj muestra un principio que se repetirá en todo el cuerpo del Tanaj. El problema no es el acto de comprometernos, sino la falsedad y la ligereza con la que lo hacemos. Jurar para mentir es profanar. Jurar sobre algo que ya tenemos predispuesto no cumplir es mentir. Por lo tanto, prometer y no cumplir es un pecado. El lenguaje no es un juego. Por eso, aunque neder, voto, que es el tema siguiente, aquí vamos a anticipar una idea. Hay una diferencia entre invocar el nombre para garantizar la verdad cuando así nos hemos predispuesto y hacerlo solamente para manipular. La diferencia es qué calidad de integridad tenemos al hablar. El punto metodológico que este tema aporta es, por lo tanto, una herramienta para desarmar las acusaciones populares. Cuando alguien diga eso es blasfemia,
Pregúntale, ¿de cuál categoría del Tanaj hablas? Uso en vano del nombre como Lashav, juramento falso como Bishmila Sheker, maldición del nombre como Va Yekalel et Hashem, o profanación por conducta. Porque si no puede ubicarlo en el texto, lo más probable es que esté usando una etiqueta cultural posterior para tratar de controlar a los demás, no una categoría tanají para entender el concepto principal. El Tanaj no te autoriza a llamar blasfemia a toda irreverencia emocional o sentimental. Lo que te autoriza es a condenar la mentira que usa el nombre divino como bandera, la maldición del nombre como una agresión y la profanación del nombre, ya sea verbal o por conductas injustas. Esa precisión protege al nombre de la superstición y protege al humano de la culpa y vergüenza inventadas. El Tanaj no te pide que camines sobre cáscaras de huevo para no decir una palabra. Te pide que no conviertas el nombre divino en una herramienta de vacío, porque el verdadero uso en vano no es una sílaba que se te escapó, es una vida que invoca lo santo para sostener mentiras y religiones ajenas, religiones y sincretismos completamente corruptos. El juramento verdadero exige que tengas tu integridad. El juramento falso te convierte tu boca en un tribunal corrupto. La maldición del nombre es violencia verbal contra el centro principal. La profanación del nombre es vaciar de santidad el pacto por incoherencia. Y cuando estas fronteras se ven, el texto se vuelve más temible y más hermoso. Más temible porque ya no puedes esconderte detrás de rituales y liturgias. Y más hermoso porque la santidad deja de ser una superstición y se vuelve una verdad en tu vida. Y quizás ahí el Tanaj te susurra lo que toda religión manipuladora teme siempre: que Hashem no busca una lengua asustadiza, sino una lengua fiel. Que el nombre no se protege con silencios impuestos, sino con una justicia vivida día a día. Y que el día en que tu palabra deje de sostener lo vacío, ese día, sin teatro, habrás empezado a santificar el nombre de Hashem.